días, hermanos y hermanas de Vástago. Es un placer poder compartir con ustedes, aunque sea de manera virtual, ¿cierto? No importa. Otro domingo más, una bendición tremenda. Les mando un abrazo gigante. Bien, el día de hoy me corresponde dar la última prédica en nuestras en nuestra serie, sobre las tormentas de la vida, sobre las distintas tormentas que nosotros como personas, como cristianos, tenemos que enfrentar. Bueno, hemos hablado, ¿cierto?, a lo largo de toda esta semana sobre la tormenta literal, ¿cierto?, de cómo Jesús fue, es y será la calma para todo. Específicamente cuando Jesús dormía en medio de esta tormenta que estaba aconteciendo en el lago y sus discípulos estaban muy asustados y él se despierta, los calma la tormenta, ¿cierto? Que es un reflejo, ¿cierto?, de cómo Jesús no solamente consuela a quienes estaban con él en ese momento, sino que nos muestra cómo Jesús calma y puede calmar y va a calmar las tormentas de nuestra vida y nos va a entregar consuelo a nosotros. También hablamos sobre las tormentas físicas y cómo Dios está ahí para darnos consuelo de este dolor que refleja el pecado que vive en nuestro mundo, ¿cierto? Porque no estamos hechos para sufrir y Dios no quiere que suframos. Dios nos va a dar la sanación, Dios nos va a dar lo que necesitamos, Dios nos va a entregar lo que requerimos para poder ser moldeados a la imagen de Cristo. También, ¿cierto?, hablamos sobre las tormentas emocionales que podemos vivir, de cómo Jesús también sufrió de aquellas tormentas emocionales, tal cual nosotros, y cómo Dios tuvo compasión de él y le da consuelo, y le da aceptación, y le da, ¿cierto?, comprensión por lo que le estaba pasando, que somos vistos por Jesús, que somos comprendidos por él. Y tal como Dios consoló a Jesús, Él nos consuela a nosotros para siempre. También, ¿no es cierto?, hablamos de las tormentas hablamos de las tormentas espirituales, de cómo es una lucha que el cristiano vive, ¿cierto?, del enfrentamiento entre la naturaleza de nuestro cuerpo, la naturaleza del ser humano, versus la voluntad de Dios, de lo que Jesús quiere para nosotros, de lo que requiere la vida de un cristiano. Pero también reflexionamos, ¿cierto?, cómo Dios nos entrega no solamente perdón, sino que también una armadura para que nosotros no vamos a ganar todas las batallas, pero para que ganemos la guerra, ¿cierto? Hablamos de las tormentas psicológicas, donde recordamos que no estamos solos, que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos una iglesia y que como parte del cuerpo vamos a ser sanados, vamos a ser restaurados por las otras partes del cuerpo, por la cabeza que es Cristo, porque en Cristo hay empatía y porque en Cristo hay amor. También hablamos de las tormentas relacionales y cómo a través de Jesús, que sanó nuestra relación más importante, que es la relación que tenemos con Dios, ¿cierto? Bajo la nueva alianza, podemos tener fe, podemos tener esperanza de que Él va a sanar, va a restaurar y va a volver a unir todas nuestras relaciones si es que ponemos, ¿cierto?, siempre a Jesús, a Dios en el centro de nuestra vida. También hablamos, ¿cierto?, de las tormentas económicas, ¿cierto? Muy difícil eso, de cuando la plata se vuelve este elemento complicado, de donde todo lo que nos rodea parece ser tan difícil, pero nuestra necesidad no es ciega para Dios. No es invisible, Él nos ve, Él nos escucha, nos conoce y siempre va a proveer porque de Él viene todo. Él siempre proveerá, solamente tenemos que confiar. El día de hoy entonces vamos a cerrar nuestra serie de prédicas con un cuestionamiento que quizá para muchos no tiene sentido, una pregunta que quizás muchos de ustedes no se hacen, ni siquiera se cuestionan, pero también hay muchos que sí. Y me gustaría pensar, ¿cierto?, que todos los que estamos en nuestra comunidad, en una iglesia, los que hemos nacido de nuevo, los que nos llamamos cristianos, ¿cierto?, nos hemos cuestionado esto, hemos tenido este tipo de dudas en nuestra cabeza, que es
¿Para qué existimos? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Por qué estoy acá? ¿Quién soy? La existencia misma. Bueno, ustedes me conocen, ¿cierto? Los que no se podrán hacer una idea. Para mí el cuestionamiento existencialista es súper entretenido. A mí me encanta, tanto así como conversación de sobremesa súper ligera, como también cuestionar la existencia en las reflexiones personales que yo tengo cuando oro al Señor. Incluso, personalmente, yo llevé esta pregunta de la existencia un pasito más extremo. Yo me cuestionaba, ¿para qué existimos si solamente vamos a morir? ¿Cierto? Una frase súper cliché, o deriva de una frase súper cliché este cuestionamiento que yo tenía. La única certeza que tenemos en la vida es que vamos a morir, nada más, dice el saber popular. Y se repite mucho, ¿cierto? Hay una canción de una banda famosa o relativamente famosa, de un poquito viejita, que es de The Doors, que se llama The End, el final. Y en esta canción se reflexiona sobre el final de la vida. Y es interesante porque la canción se refiere al término de la existencia con frases como, la canción le dice al terminar el existir, como el único amigo, el amigo hermoso, el final de todos los planes, aquello que está en todo lo que existe. Hay gente incluso que dedica su vida entera a preguntarse a sí mismo sobre la existencia. Hay una línea de pensamiento filosófico que aboga toda su vida en alejarse de la sociedad, distanciarse y meditar del por qué existimos y cuál es el objetivo de nuestra vida. Incluso puede ser peor. Puede ser peor porque no solamente hay personas que se cuestionan la vida, sino que se cuestionan cuáles son los objetivos de vivir, cuál tiene que ser el objetivo de mi vida, y que no solo puedo tener un objetivo, sino que este objetivo macro tiene que tener micro objetivos chiquititos, pasos concretos que tengo que tomar para poder vivir plenamente mi existencia y poder así realmente obtener el objetivo de vida que yo supuestamente tengo, ¿cierto? Hace unos meses atrás tuve una conversación sobre esto, pero llego yo a una conclusión. Es que este tipo de pensamientos es agotador. A mí me agota. Y yo me imagino, ¿cierto?, que no soy la única. Que cuando tenemos cuestionamientos sobre nuestra identidad, ¿cierto?, sobre nuestro propósito, sobre nuestra trayectoria, como un buen chileno, ¿cierto?, pensar así cuando uno no tiene la película bien clara es devastador. Y yo creo que es un buen punto, ¿eh? No es ilógico, no es loco, no es un sentir desquiciado. Cuando uno no sabe quién es, por qué está acá, o qué tengo que hacer, es como estar completamente desprotegido, totalmente desnudo, piluchito, frente a la vida, ¿cierto?, que no tiene piedad. Un mundo sin compasión, una sociedad que solo consume, que te termina consumiendo. Es te ahoga, es desolador, es destructivo, una verdadera tormenta. Las tormentas existenciales que nosotros vivimos son uno de los sufrimientos del siglo XXI y hemos comprobado que se ha extendido a lo largo de la historia. ¿Cómo puedo vivir mi vida así entonces, si prácticamente es una condena a la muerte, rodeado de incertidumbre? Y es verdad, no hay mentira en esto, porque así es la vida sin Cristo. La vida sin Dios, ¿cierto?, es una condena a muerte. Parece ser condena a muerte porque lo es. Yo recuerdo perfectamente hace unos años atrás una prédica que hizo Alan, que causó como un poquito de remesón en la iglesia, porque Alan dijo, ¿cierto?, se paró y dijo: antes de ser salvados por Cristo éramos muertos. Si usted no hubiese aceptado a Cristo en su vida, es como si fuera un muerto caminando, una nada absoluta, condenados totalmente. Eso dijo el hermano y yo siempre lo he pensado, porque es verdad, es verdad, es verdad.
La palabra, ¿cierto?, nos cuenta en Mateo 27, del versículo 45 en adelante, donde reflexionamos, donde nos cuenta la historia de la muerte de Jesús. Bueno, podríamos hablar de esto infinitamente, ¿cierto? Pero quiero centrarme en dos partes, que creo que va a ser súper importante para la reflexión del día de hoy. Primero, cuando Jesús muere, ¿cierto?, a consecuencia de esta tortura a la que se le impuso, ¿cierto?, ocurrió un terremoto. No tengo duda alguna, ¿cierto?, que este terremoto ocurrió de verdad, que toda la creación se remeció hasta los cimientos por la muerte de Cristo. Lo mínimo que podría pasar, ¿cierto? Pero también yo lo interpreto de una manera metafórica, de una alegoría, si lo podemos entender así, especialmente por la escena que se describe al final de aquella parte, del versículo específicamente 55 y 56, porque se dice que había un grupo de personas, mujeres, hombres, simplemente mirando cómo todo ocurría. Para mí como lectora, ¿cierto?, el terremoto refleja absolutamente la crisis existencial que estaban viviendo esas personas, ¿cierto?, en ese momento. Porque el terremoto reflejaba su sentir, o sea, ellos, quienes creían que Jesús era el Hijo de Dios, bajo la visión judía, ¿cierto?, era invencible, era el rey, hacía milagros, todo lo podía. ¿Muerto? ¿Cómo se iba a morir? O sea, era un terremoto, se les movió el piso. Todo aquello que ellos creían, ¿cierto?, aparentemente parecía ser una mentira. Jesús le había dado a ellos una identidad, un propósito, le había dicho a algunos pescador de hombres, la base de la iglesia, así los había nombrado, y estaba muerto. Todo era falso, entonces, ¿qué era verdad? Su identidad era falsa, sus objetivos eran inexistentes, todo lo que pensaban y creían aparentemente era una mentira. ¿Quiénes eran? ¿A dónde iban? ¿De dónde venían? ¿Cierto? Crisis existencial clásica. Ese es un punto. El otro punto, específicamente de Mateo 27, del 45 en adelante, es el mismo Jesús. Y de aquí nos vamos a encaminar hacia el fondo de esto. Jesús tuvo su propia crisis existencial en ese momento porque se sintió absoluto y totalmente desolado. Abandonado por su familia, por sus amigos, solo entre criminales, abuchado, torturado, humillado, avergonzado. No le quedaba nada. Se sintió total y absolutamente abandonado. Toda su misión, toda su existencia, para eso, para morir así. Se queja contra su padre y le pregunta por qué lo abandonó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿cierto? Entonces ustedes se preguntarán, después de todo esto, ¿cómo puedo yo sacar esperanza de esto? ¿Cómo yo puedo entender que mi crisis existencial va a obtener ayuda si este panorama suena tan desolador? ¿Cómo resuelvo yo mi propio conflicto si incluso Jesús sufrió de eso? ¿Qué queda para mí? ¿Qué queda para mí? Pero ahí está el punto clave de todo esto. Es donde vemos, ¿cierto?, la diferencia que hay entre nosotros los humanos, entre el comportamiento de las personas versus la verdadera identidad de Jesús. ¿Qué hicieron los humanos? Se quedaron atónitos. Simplemente miraban. No sabían qué hacer. No sabían qué decir. Nada. Ahí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Incluso en el peor momento de su vida. En el momento de mayor abandono, donde ya no había nada, no tenía nadie. ¿Qué hizo Jesús? Jesús clamó al Señor. Jesús le habló a Dios, suplicó, oró. Le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su dolor, su queja, su angustia, su crisis existencial
Se la entregó a Dios, incluso en ese momento. Esa es la diferencia. Es esto porque Jesús fue y será nuestra esperanza. Porque incluso en medio de su propia tormenta Jesús nos mostró qué era lo que teníamos que hacer. Clamar a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? La memoria es frágil, nuestra memoria es frágil, no nos acordamos, olvidamos fácilmente. Pero tenemos la palabra de Dios para no olvidar. Tenemos la Biblia para recordar. Dios siempre cumple sus promesas. Siempre. Esta es una certeza que hemos compartido a lo largo de todas estas semanas. Y es una certeza que tiene que vivir en nuestro corazón. Dios siempre cumple sus promesas. Dios es fiel, Dios es leal, Dios nunca abandona. Dios dijo que su Hijo debía morir para vencer la muerte y así lo hizo. A la muerte que le dicen el juez, el que a todos se lleva, el que los iguala a todos. Jesús la venció. Jesús venció la muerte y resucitó. Era parte del plan de Dios. Dios prometió vida eterna y así fue. Porque no solamente resucitó Jesús, sino que Jesús nos resucitó a todos con Él. A lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios cumple sus promesas con todas las personas. Con Abraham, con Sara, con Jacob, con David, con Jesús. Contigo, conmigo. Dios cumple sus promesas. Dios siempre, siempre cumple sus promesas. Recordemos, por favor, la definición de esperanza, la que vimos al principio hace varias semanas atrás. La esperanza es la certeza absoluta de que aquello que estoy esperando va a ocurrir. Eso es tener esperanza. Nuestra esperanza es la seguridad de que Dios cumple y cumplirá. Dios nos da vida al crearnos y al traernos a este mundo. Nos da el propósito de vivir en su gloria, para vivir en su gloria. Nos da la identidad más importante que podemos tener, hijos suyos. ¿Quiénes somos? Podemos ser profesores, podemos ser ingenieros, podemos ser técnicos, podemos ser pastores, podemos ser cantantes. Todo eso se puede ir. Todo eso puede acabar. Lo que vamos a tener para siempre es la identidad verdadera. Somos hijos de Dios. Ninguna de estas cosas puede corromperse o eliminarse. En Dios encontramos nuestro sentido, encontramos nuestra razón de ser, nuestra vocación, nuestra identidad. Y si lo dudo, y si lo cuestiono, y si me lo pregunto, y si todo lo demás falla, y si estoy desamparado, si estoy solo, si estoy abandonado, debo clamar al Señor, tal como lo hizo Jesús cuando se estaba muriendo. Se estaba muriendo después de una tortura espantosa, después de que toda su familia lo abandonó. ¿Y qué hizo Jesús? Clamó al Señor porque en el fondo de su corazón, en el fondo de su alma, a pesar de todo, Él sabía absolutamente que jamás iba a ser abandonado por Dios. Y nosotros tenemos la misma garantía. A pesar de todo, nunca vamos a ser abandonados por Dios. Tenemos esperanza, porque Dios jamás, jamás falla. Solo debemos confiar siempre en Él, incluso en los momentos más terribles. Existimos, ¿cierto? Porque Dios nos ama y porque Dios, nuestro Dios, es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Qué bonito, qué hermoso, ¿cierto? Todo lo que tiene amor crea vida. Todo lo que es amado vive. Y todo lo que viene de algo que vive seguirá produciendo vida. Nosotros mismos como humanos somos el ejemplo de eso. Nacimos porque Dios nos ama. Y como nacemos del amor somos capaces de crear. Somos capaces de crear otros seres humanos a través de nuestra biología, ¿cierto? Pero también podemos crear cosas fantásticas. Obras de arte, historias, pinturas, casas, sociedades, cosas tan bellas que reflejan que somos amados, que reflejan que estamos vivos, que reflejan que somos hijos de un Dios que ama y vive. Incluso en la muerte de nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Dejamos una herencia.
ya sea a través de hijos, ya sea a través de una enseñanza, ya sea a través de lo que sea, dejamos una herencia que se multiplica en la tierra y que nunca muere. Nuestro cuerpo físico muere y de él se alimentan y crecen y salen miles de criaturas que dependen de eso y que le dan equilibrio a nuestro planeta, a nuestra tierra que sigue existiendo. Todo lo que es amado por Dios sigue vivo para siempre. Esa es nuestra esperanza. Solamente tenemos que clamar a Dios porque Él nos conoce, sabe quiénes somos y por qué estamos acá y dónde vamos. Solamente hay que preguntar. El Salmo 139 dice: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Para todos, por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Clamemos y Él responderá. Confiemos porque Él entregará. Nuestra identidad viene de algo que jamás falla, que jamás abandona. Nuestro propósito es eterno y jamás vence. Nuestra existencia está marcada en la existencia eterna de Dios, que no tiene inicio y que no tiene fin, porque siempre ha existido. Eso es. Ahí estamos. De ahí tenemos que encontrar confort y de ahí van a salir el resto de las cosas. Tal como Jesús calmó las aguas y la tormenta del lago. Él está aquí para calmar todas nuestras tormentas. Solamente tenemos que dejarlo. Tenemos que confiar en Él. Porque a pesar de que estemos en medio de la tormenta, hermanos y hermanas, tenemos esperanza. Tenemos esperanza viva. Amén. Amén, ¿cierto? Que tengan una muy buena tarde, chicos. Un abrazo.